Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos y bienvenidos a esta segunda oportunidad que nos estamos reuniendo para el Seminario de Peligros en el Hogar que hemos organizado como Bomba Israel. En primera instancia quiero nuevamente agradecer a todas las personas que están acompañándonos y que también nos están mirando por la página de Facebook del Estadio Israelita Maccabi. Quiero obviamente agradecerle al Estadio Israelita por esta oportunidad, también al Colegio Maimónides y al Instituto Hebreo por también haber publicado y habernos apoyado en la difusión de este seminario. Eh, Hoy vamos a ver algunos temas con Daniel Levy, que es un bombero de la Bomba Israel y también es prevencionista de riesgo. Eh, Antes de eso, los quiero dejar con un breve video explicativo de lo que es la Bomba Israel, que les había dejado pendiente en la ocasión anterior, el martes pasado que nos reunimos. Así que los voy a dejar con este breve video respecto a lo que es la Bomba Israel. La Bomba Israel nació como un agradecimiento de los judíos que llegaron a Chile y que fueron acogidos por la comunidad chilena. Siento como la responsabilidad de hacer lo mismo que el país hizo cuando llegaron mis abuelos de Rumania, que fue abrirle las puertas y ayudarlos. Lo mismo siento cuando voy a la emergencia y ayudar a las personas sin saber quiénes son, de dónde vienen. El judaísmo en general siempre impulsa a uno a tener que ayudar al prójimo y obviamente el salvar una vida es una de las cosas más importantes que puede hacer dentro del judaísmo. La esencia de la bomba desde que yo tenía 13 años siempre se ha mantenido el mismo espíritu de superación en la compañía y las ganas de servir a la comunidad, que a eso es lo que nos dedicamos en el nombre del Estado de Israel. Me enteré de la Bomba Israel cuando estaba en el Instituto Hebreo y tenía aproximadamente 12 años. Un amigo me invitó a la Brigada Juvenil. Fui a probar un sábado a las actividades de la Brigada Juvenil y bueno, de ahí me quedé en la Brigada Juvenil por varios años y pasé a ser bombero cuando cumplí 17 años. Había escuchado de la Bomba Israel por su calidad en rescate vehicular, porque siempre esta compañía ha sido conocida por su gran carácter en cuanto a técnicas de rescate, a programas avanzados respecto al tema, y eso fue lo que me motivó a tocar el timbre acá. Bomba Israel no está conformada únicamente por bomberos judíos, también hay varios bomberos que no son de la comunidad y son un bombero más. Como integrante cristiano de la compañía, me llamó mucho la atención que la comunidad judía es demasiado unida, que esos mismos lazos, ese mismo sentido de pertenencia y ayuda a tu compañero se puede sentir dentro de las filas de esta compañía. Es un lazo más de hermandad acá, donde sabes que tu compañero va a estar al lado siempre tuyo, no te va a dejar botado. Lo que hace que seamos una segunda familia y una segunda casa. Yo creo que la bomba es mucho más que ser bombero, digamos, es una escuela de vida. La responsabilidad, hay una serie de cosas en la cual tú aprendes más que ser bombero, ser un ser humano más íntegro. De la misma forma de que la sociedad israelí busca ayudar a su país, a otros países, nosotros también sentimos lo mismo acá, buscamos ayudar a la comunidad sin buscar nada a cambio. Siento que el estar en la Bomba Israel es una forma activa de estar en el terreno, estar en la calle, estar en contacto con la población de Chile y ayudarlos directamente donde más lo necesitan, en sus casas, en la calle, en la vía pública, etc. Bueno, después de esta breve introducción, la verdad es que también me faltó presentarme. Mil disculpas por eso. Mi nombre es Alex Hertzberg, soy el capitán de la Bomba Israel y junto hoy día a Daniel Levy vamos a continuar con nuestro seminario. Entonces, a continuación lo voy a dejar con Daniel. Daniel es, como les mencionaba, bombero de la Bomba Israel y también prevencionista de riesgos y quien va a ser el encargado hoy día de la presentación. Hola, Daniel. Hola, ¿me escuchas? Sí. Ya, bien. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias a Alex por la presentación. Y la idea de hoy día es poder compartir algunos conocimientos respecto de lo que
pueda pasar en nuestras casas, en nuestros departamentos, en nuestro hogar, qué hacer en caso de incendio principalmente, y otros accidentes que pueden ocurrir en el día a día. Voy a compartir la presentación, Alex. ¿Se ve? Todavía no se ve la presentación. Ya. ¿Ahí? Ahí sí. Ya. Bueno, como decía Alex, esta es la continuación de una serie de charlas que se están dando respecto de los accidentes que podemos tener en nuestro hogar. Y hoy día vamos a abordar básicamente tres temáticas que tienen que ver con los riesgos que podemos tener en nuestros hogares. Bueno, principalmente tenemos los riesgos de incendio en la cocina, ¿ya? Como ustedes ven ahí en la fotografía, la cocina es un lugar donde yo creo pasamos la mayor parte del día. Es el lugar donde cocinamos, tomamos desayuno, etcétera, y hacemos una gran cantidad de vida, digamos, en las cocinas de nuestros hogares. Y como ven ahí en la foto, tenemos una situación de un incendio, ¿no es cierto?, que se puede haber producido por, como se dijo en la charla anterior, un accidente eléctrico, puede haber sido también quizá una inflamación de un sartén, o puede haber sido, ¿no es cierto?, el uso de algún producto inflamable en la cocina. Hay que recordar que nosotros, cuando estamos haciendo nuestros deberes, ya sea el aseo o cocinando, vamos a estar ocupando elementos que son a veces inflamables, ¿no es cierto?, y que pueden provocar un incendio. Como por ejemplo, tenemos los aceites comestibles, los limpiapisos, algunos son en base a solventes. Entonces, si hay una fuente de calor cercana, podemos estar en presencia, ¿no es cierto?, y producir un incendio. ¿Ya? Como dice ahí la presentación, y como la mayoría de ustedes saben, el fuego, ¿no es cierto?, es un magnífico aliado a la hora de preparar alimentos, pero puede transformarse al mismo tiempo en nuestro peor enemigo. Ustedes, ¿no es cierto?, como personas que están preocupadas del tema de la seguridad, vamos a evitar estos riesgos de incendio tomando una serie de medidas preventivas, ¿no es cierto? Esto puede ser muy común, pero si no se hace, vamos a estar en presencia de un riesgo, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Principalmente revisar las campanas. En las campanas se junta grasa, y esa grasa en contacto con la temperatura de la cocina puede provocar, ¿no es cierto?, una inflamación y un incendio, ¿ya? Es muy importante también revisar los quemadores de gas, revisar que una vez que hayamos terminado de cocinar o de hacer alguna labor en la cocina, cerremos las llaves de gas, cerremos los pasos de gas, ¿no es cierto?, porque eso también es un factor de riesgo de incendio. A mí me ha pasado personalmente que muchas veces, en vez de apagar la cocina, el gas, lo doy vuelta y lo dejo en el mínimo, y a veces podemos tener una olla, ¿no es cierto?, y esa olla en algún minuto puede provocar temperatura, va a tomar temperatura, y si esa olla está con comida, esa olla se va a quemar, y ¿qué va a pasar? Que va a empezar a salir humo y vamos a estar en presencia, ¿no es cierto?, de un incendio, ¿ya? Es importante, ¿no es cierto?, también revisar nuestras instalaciones eléctricas, que estén en buenas condiciones,
estén en buen estado, ¿no es cierto? Y principalmente tener todo en su correcto orden. ¿Ya? ¿Cómo vamos, Alex? ¿Se escucha bien todo? ¿Aló? ¿Sí? Todo perfecto. Ya. Es que como hablo y no tengo retorno, entonces... Bien, sigamos. Voy a volver a la presentación anterior, porque esta imagen habla mucho, ¿ya? Esta imagen dice mucho de lo que nos pueda pasar en una situación real. Recordemos que, por un lado, somos todos vulnerables. Todos en algún minuto estamos expuestos a que nos ocurra un accidente, ¿ya? Y va a estar en nosotros en evitarlo. Bueno, supongamos que tenemos un incendio en la cocina, ¿ya? Nos vamos a enfrentar a 3 factores importantes que se van a desarrollar. Primero, vamos a tener, ¿no es cierto?, humo, producto del fuego y de lo que se esté quemando, calor y llamas, y 3, el factor del tiempo, ¿ya? Una vez que se genera el incendio, y esto no es como las películas de Hollywood, que ustedes ven incendios sin humo, ¿ya? Eso es para la tele, pero en la realidad cuando tenemos un incendio, y sobre todo lo que muestra la foto, con una llama violenta, ¿ya? No vamos a ver nada, porque el humo en algún minuto, ¿no es cierto?, va a completar el espacio y no vamos a ver absolutamente nada. Imagínense que estuvieran en una pieza con la luz apagada, ¿ya? No se ve nada, absolutamente nada. Y al no verse nada, ¿qué es lo que pasa? Perdemos el punto de referencia, nos desorientamos y eso nos puede llevar al pánico y a una situación fatal, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer si tenemos un fuego violento en como se ve en la foto? Bueno, primero que nada, tenemos que llamar a bomberos inmediatamente, ¿no es cierto? Avisar a la gente que vive con nosotros para que salgan rápidamente del lugar y poder salvarlos. ¿Por qué? Porque como dije anteriormente, tenemos el factor del humo, y el humo tiene un elemento que es bastante enemigo nuestro, ¿ya? Que es el monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas inoloro e incoloro, y ese es el gas que a nosotros nos va de alguna manera a llevar a la inconsciencia, nos vamos a desmayar, ¿ya? Para evitar esto, y como medida preventiva, ¿no es cierto?, y una primera forma de protección son los detectores de humo. Lamentablemente en Chile no tenemos una cultura de seguridad basada en los riesgos de incendio, dado que son muy pocas las casas que hoy día yo me atrevería a decir que tienen detección en caso de un incendio. Los departamentos, los edificios sí cuentan con detección, pero generalmente esa detección está dada en los pasillos de los edificios, ¿ya? La detección, ojalá nosotros pudiéramos contar con al menos un par de detectores de humo en nuestras casas y en nuestros departamentos, de tal manera que eso nos puede alertar en caso de una emergencia. ¿Ya? Bueno, ahí como tenemos en la imagen, indica que estas son las principales causas de los riesgos de incendio en la cocina: sobrecarga eléctrica o instalaciones defectuosas.
llamas abiertas, que es lo que yo les comentaba, que es bastante común, y la experiencia de bomberos que hemos tenido nosotros nos ha demostrado que la mayoría de las veces la gente deja la olla andando, ¿no es cierto?, el gas dado, y salen a comprar o simplemente se olvidan que tenían la olla, y eso es bastante común. Es como la mayoría de nuestros llamados de fuego, digamos, tienen que ver con estas llamas abiertas, con estos quemadores que quedan prendidos, ¿no es cierto?, y generan un incendio. Otro aspecto importante, la acumulación de grasa en las campanas, como dije, es importante hacerle la limpieza, ¿ya? Una mantención cada 6 meses, generalmente eso es lo que se recomienda, ¿ya? Es importante también controlar las fuentes combustibles, como dije, tener bien almacenados los artículos de aseo, ojalá en lugares abiertos, con ventilación, dado que si ya tenemos un fuego y toman contacto con algún, por ejemplo, algún aerosol para el olor del ambiente, eso puede provocar, ¿no es cierto?, que la llama o que el fuego se tome más fuerza, ¿no es cierto?, y existe una propagación mayor en el lugar de la casa o del departamento, ¿ya? Bien, vamos, como yo les dije, nos vamos a enfrentar principalmente en un incendio, si se da en la cocina o también se puede dar en una habitación de una casa o un departamento. 3 factores. Uno era el humo, ¿no es cierto? Dijimos que el humo, cuando se genere, va a ocupar todo el espacio de la habitación, no se va a ver nada, nos vamos a desorientar y es posible que si no tenemos una vía de escape o un plan de emergencia para el hogar, lo más probable es que tengamos una consecuencia fatal, ¿ya? El segundo es el calor. Y esto es súper importante porque me voy a devolver de nuevo a la imagen anterior. El calor es un factor fundamental en un incendio, porque obviamente el fuego se va a propagar en todas direcciones y esto va a ir aumentando la temperatura. Para que se hagan una idea, si yo tuviera un termómetro de temperatura y pudiera medir esa llama, más o menos estaríamos sobre, atención, sobre los 360 grados de temperatura a 1000 grados de temperatura. Para que tengan este es un dato, a los 60 centímetros, podemos tener 360 grados y a esa temperatura nuestros pulmones van a colapsar y nos vamos a tener una consecuencia fatal. Por eso es importante, y lo recalco, que si ya nos vemos enfrentados a una situación de emergencia como un incendio, con humo y fuego a la vista, lo primero que hay que hacer es agacharse, ¿no es cierto?, tirarse al suelo. ¿Por qué? Porque en el suelo vamos a tener aire frío y oxígeno para poder respirar, ¿no? Entonces, el calor es un factor también fundamental. Lo primero que hay que hacer es agacharse y gatear hacia la salida de escape. Más adelante les voy a comentar respecto de cómo podemos salir y qué ejercicios podemos hacer para poder salir victoriosos en caso de una emergencia, salvar nuestras vidas, que es lo importante, ¿ya? Bien, vamos a seguir. Bueno, otras medidas preventivas que nosotros debemos tomar, como se mencionó, es mantener la fuente de calor de combustible. Me refiero en este caso
a las cocinas en buenas condiciones, revisar, ¿no es cierto?, los pasos de gas. Las instalaciones deben cumplir con la norma establecida, la instalación eléctrica, con la norma vigente de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, ¿no es cierto? Y con eso nosotros vamos por lo menos a asegurar de que, o vamos a minimizar la probabilidad de que ocurra un incendio. ¿Ya? Falta un tercer factor voy a volver nuevamente a esta imagen que habla mucho, como dije. La imagen habla más que 100 palabras o 1000 palabras, ¿cuál es el dicho? Bueno, nosotros ya nos hemos enfrentado, ¿no es cierto?, al humo, al fuego y al calor. Tenemos otro factor que nos va a jugar en contra, que es el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo que nosotros vamos a tener para poder evacuar, para poder salir, para poder rescatar a los nuestros, a nuestros hijos, a nuestros parientes, si es que estamos, ¿no es cierto?, en una casa o en un departamento? Este es el factor clave, digamos, para poder nosotros salvar nuestras vidas. Les voy a entregar un dato, voy a adelantar nuevamente. Les voy a entregar un dato, como hice ahí en la presentación. El fuego duplica su volumen cada 17 segundos. Es absolutamente rápido como se propaga el fuego. Nosotros podemos tener un inicio de un fuego en un papelero, y ese fuego no lo podemos quizás percatar hasta unos 2 o 3 minutos. Y a ese tiempo ya va a ser quizás demasiado tarde y vamos a tener que evacuar rápidamente, ¿ya? Como dice ahí, el fuego duplica su volumen cada 17 segundos. Es absolutamente rápido como esto se propaga. Y muchas veces la gente no tiene la capacidad de reacción para poder controlar. Como dije, por no contar con detección contra incendio, y 2, por no contar con un extintor en el hogar, que es algo básico que deberíamos tener en nuestro hogar. Como dije, no hay una cultura de prevención contra incendios en este país. Yo me atrevería a decir que prácticamente nadie tiene extintores en sus casas, salvo las personas que nos dedicamos a este tipo de actividades, que sabemos cuáles son los peligros a los cuales nos enfrentamos. Insisto, esto es algo de la vida diaria, esto es algo cotidiano. Que el día de mañana se nos queme una olla, se nos quede una plancha prendida, la gente que le gusta prender velas tiene que tener, ¿no es cierto?, un lugar lejos de material combustible, lejos de una silla, lejos de un mueble, lejos de las cortinas, ¿ya? Dado que el fuego de las velas podría tomar contacto y también se puede generar un incendio. Son múltiples las causas que pueden existir para que exista un fuego, valga la redundancia, en nuestro hogar, ¿ya? Bien. Otra cosa importante, que como dice ahí otro dato en la presentación, que el fuego básicamente es una oxidación rápida con desprendimiento de luz y calor, como ven en la foto, y un incendio lo vamos a definir como un fuego en descontrol que se propaga en todas direcciones hasta que no encuentre impedimento. Recordemos que el fuego va a consumir todo lo que sea combustible en nuestro lugar, ya sean muebles, ya sean sillas, ya sean cortinas, bodegas que podamos tener. Por eso es importante, y vuelvo a recalcar, cosas que son cotidianas, mantener un buen orden y aseo, ¿ya?
Bueno, y ahí también en la imagen se ve más o menos lo que yo les comentaba, un poco las distintas temperaturas, y eso que esto es una vela de cumpleaños, que puede tener, ¿no es cierto?, una llama. Bien, voy a poner el siguiente ejemplo, y esto también es un tema que me gustaría que tomen nota, es importante. Si yo ya me encuentro en un incendio y esto ya está desatado, y salgo al pasillo, y esto también no necesariamente puede ser en la casa o en el departamento, también puede ser en la oficina. Salgo y me encuentro con el pasillo lleno de humo y no veo nada. La pregunta es, ¿qué hago? ¿Sigo adelante con el riesgo de desorientarme, ¿no es cierto?, y perder mis puntos de referencia? ¿O me devuelvo a la pieza o a la oficina, ¿no es cierto?, y cierro la puerta para salvaguardarme? Bueno, la segunda opción es la correcta, dado que si yo regreso y me encierro en la pieza, el humo y el fuego no van a entrar. Es importante poner paños o algo en la ranura inferior, cosa que no haga ingreso el humo. Otra cosa importante que también nos puede salvar de una situación de emergencia es que si ya yo me encierro en la oficina o en la pieza, llamar por celular, hoy día todos tenemos celular, llamar por celular y dar la ubicación, ¿no es cierto?, a los bomberos de que yo me encuentro encerrado en el lugar del incendio. Eso es sumamente importante que lo tengan en mente, y eso puede salvar vidas. ¿Bien? ¿Cómo vamos, Alex? Todo súper bien, Dani. Todo Bien, claro. gracias. Bueno, sigamos. Bueno, acá un poco lo que hablaba yo respecto a los detectores de humo. No sé si, Alex, tú quieres comentar algo respecto a esto o lo hago yo. No, adelante, Daniel. Solamente quiero complementar un tema respecto a los incendios en la cocina, que también una de las fuentes que hemos visto, uno de los peligros que hemos visto es cuando se dejan elementos combustibles en la cercanía del área donde se está cocinando. Por ejemplo, los paños, o si que se descuida cuando hay un paño cerca del fuego, eso también es bastante común y es un peligro. Y también eh, muchas veces nos damos cuenta en o algunas veces en algunos incendios, especialmente también en restaurantes, nos ha sucedido de que hemos visto, por ejemplo, el aceite cuando lo dejan o lo descuidan y después de un tiempo el aceite llega a su temperatura de autoignición. Cuando uno lo deja por un buen tiempo, empieza a salir humo a la olla con aceite y después llega a la temperatura de autoignición, que es el momento en el que se enciende en fuego. Y ahí hay que tener una consideración especial, que es cuando es la extinción de los incendios o la extinción de fuego relacionada con los aceites, que en esos casos no se puede utilizar agua para extinguirlo, sino que se debe utilizar o un extintor, o si no, el tapar la olla o el lugar que tiene el aceite con una tapa para poder extinguirlo ahogando el fuego. Eso es una consideración súper importante y especial en los fuegos en cocina, que son producto de aceite que se haya combustionado. Bien, gracias. Bien, como dice Alex, es importante esa medida de acción, tomar una tapa y inmediatamente el fuego se va a apagar por falta de oxígeno. ¿Ya? Ahora bien, antes de entrar en el tema de los detectores de humo, es importante que nosotros, si ya vivimos, yo creo que la mayoría de hoy día, bueno, vive en edificios,
es contar con un plan de emergencia. Los edificios por ley, los edificios habitacionales y los edificios de oficina, por ley deben contar con un plan de emergencia, ¿ya? Ese plan de emergencia debe contener todas las medidas, ¿no es cierto?, que se deben tomar en caso de un incendio, en caso de un terremoto, en un sismo, o cualquier otra emergencia que podamos tener, ¿no es cierto?, en nuestra comunidad. Para la gente que vive en una casa, no dice nada respecto de que uno tenga que tener un plan de emergencia, pero sí es importante, como les dije al principio, todos somos vulnerables de que nos pase en cualquier momento de nuestras vidas una emergencia. Y tener un plan breve, escrito, de saber qué hacer en caso de un incendio, ¿ya? Porque generalmente cuando esto ocurre, el pánico se apodera de nosotros y la capacidad de reacción se reduce a cero prácticamente. Una manera entretenida, una manera lúdica de poder hacer un plan de emergencia o de practicar un plan de emergencia en una casa o en un departamento, sobre todo para las personas que tienen hijos chicos, es hacer el siguiente ejercicio, es vendarle los ojos, así como cuando van a romper la piñata, vendarle los ojos, darles un par de vueltas y que hagan el ejercicio de salir de la habitación o de la casa agachados lo más rápido posible. Porque en la medida que yo haga estas prácticas, voy a poder, ¿no es cierto?, minimizar el riesgo de que ocurra una consecuencia fatal. Recordemos que cuando yo, si bien es cierto, como se dijo anteriormente, el humo me va a nublar toda la vista, me va a desorientar, pero en la medida que yo practique con los ojos vendados y gatee, tocando las puertas, voy a saber en qué parte de la casa voy a estar, si estoy en el living, si estoy en la pieza, si estoy en la cocina, y de ahí yo voy a saber internamente, pensando a cuánto estoy de la salida, ¿ya? Eso es una manera bastante práctica de poder hacer un ejercicio de evacuación pensando en que hay un incendio o pensando en que tenemos una habitación llena de humo, ¿ya? Y por otro lado, la gente que vive en condominios de edificios, debe existir un plan de emergencia y si no saben, pregúntenle a la administración si existe un plan de emergencia y puedan conocerlo, leerlo y ver cuáles son las medidas que dice ese plan de emergencia para los diferentes casos de incendio, sismo, terremoto, inundaciones, escapes de gas, etc. ¿Ya? Y las oficinas también deben tener un plan de emergencia que establezca lo mismo, las medidas a seguir en caso de una emergencia. Si no lo conocen, solicítenlo a la administración para que puedan tomar conocimiento. Idealmente, ojalá se reúnan todos y esto sea capacitado. Bien, es importante comentar que en el mercado, entiendo, no sé Alex, pero entiendo que se venden de forma individual los detectores de humo en el Home Center o en el Easy, o en la Casa Royal o en alguna empresa que se dedique al rubro eléctrico. Son equipos que se autoinstalan básicamente, a veces ni siquiera hay que perforar, sino que se pegan. Y este dispositivo, este es un dispositivo que al momento de tomar contacto, hablando en simple, con el humo, va a generar una alarma audible que va a indicar que existe humo en cercanías de nuestra oficina, de nuestros dormitorios o de nuestra casa. Esto nos va a alertar
para ir, ¿no es cierto?, a mirar qué es lo que está sucediendo. ¿Ya? Bueno, acá salen un par de recomendaciones, ¿no es cierto? Las vamos a leer. Dice ahí, los incendios crean gases tóxicos, el principal de ellos es el monóxido de carbono. Este gas, como dije, es inoloro, incoloro, y al respirarlo, nosotros nos vamos a dormir en términos, y nos vamos a ir en el sueño. La gente, para que sepan, no muere quemada en los incendios, sino que muere asfixiada. ¿Ya? Esto hace que la respiración, el monóxido de carbono hace que la respiración se dificulte. ¿Ya? Si no tiene un detector de humo, podrá no despertar, ¿no es cierto?, a causa del humo, y esto puede tener una consecuencia fatal. Esta es la razón por la cual en los incendios lo más peligroso, sobre todo en la noche, es cuando las personas están durmiendo. Otra cosa, a un comentario, yo sé que es lo más probable que no lo hagan, pero es muy común, en algunos casos, lamentablemente los papás salen y dejan a los niños con llave, sin la posibilidad de poder salir, y nos ha tocado también en muchas oportunidades, lamentablemente, asistir a siniestros, a incendios de casa, que los papás fueron a la esquina y dejaron a los niños con llave en la casa. Bueno, ¿qué más? Bueno, como dije, el detector emite un sonido muy intenso en la presencia del humo, y con eso uno puede despertar en el caso que esté durmiendo. Idealmente colocar un detector en cada piso, en cada habitación, ¿no es cierto?, o afuera de cada dormitorio. Otra cosa importante, como dice ahí, el humo siempre se va a ir a los estratos superiores, siempre va a estar arriba, porque el humo, como ya viene con parte de calor, sube, y el aire frío se mantenía abajo. Por eso es importante gatear y respirar aire más fresco. ¿Ya? Principalmente existen dos tipos de detectores de humo: los de temperatura y los fotoeléctricos, que estos son los más comunes, que básicamente el de temperatura está seteado a una temperatura X. Al momento de captar esa temperatura, va a hacer el alarma sonora. Y el fotoeléctrico, básicamente aquí hay una celda eléctrica donde al momento de cortarse, o sea, hay un aire ionizado, para que sea más técnico, y al momento de tomar ese aire ionizado con la partícula del humo, va a generar también una alarma audible. ¿Ya? Vienen con una luz testigo. Esa luz testigo indica que el detector de humo está operativo, ¿ya? Y está funcionando. Si esa luz testigo está apagada, puede ser que la batería se haya apagado y haya que reemplazarla. ¿Ya? Idealmente lo más rápido posible. Acá tenemos otro modelo de detección, que es un modelo de detección de monóxido de carbono, específicamente. ¿Ya? Ya lo dijimos varias veces. Este es un gas inoloro, incoloro, ¿ya?, y venenoso, mortal. Este gas emana, ¿no es cierto?, de la combustión de los distintos materiales con los que nos podemos encontrar. Y dado que es un gas, no, lo vamos a repetir nuevamente, este gas nos va a adormecer y nos va a dormir. Otro tipo de detección que son... Es importante mencionar ¿Sí? Que los detectores de humo que estabas presentando inicialmente son totalmente distintos a lo que es un detector de monóxido de carbono. Si es que puedes volver una diapositiva anterior.
Cuando estamos hablando de los detectores de monóxido de carbono, estamos hablando de otro dispositivo, generalmente son dos dispositivos distintos, y el detector de monóxido de carbono lo que hace es ver de que no haya cierta cantidad de partículas por millón de monóxido de carbono en el ambiente. Eh, Correcto. Muchas veces cuando, por ejemplo, estamos en presencia o estamos utilizando estufas, por ejemplo, estufas a gas o estufas a parafina, el hecho de que esté existiendo esa combustión genera monóxido de carbono. Y el monóxido de carbono nosotros no nos damos cuenta de cómo se está desprendiendo. Entonces, este detector, el detector de monóxido de carbono, también nos está protegiendo en aquellos momentos cuando nosotros estamos utilizando elementos que son a combustión. Y no necesariamente tiene que ser que haya humo, sino que por el hecho de estar utilizando ese elemento se está generando monóxido de carbono. Y muchas veces, bueno, hay que entender de que son dos dispositivos totalmente separados. Uno es el detector de humo y el otro es el detector de monóxido de carbono. El detector de monóxido de carbono, cuando suena, le tenemos que hacer caso, porque también hay sucesos en los cuales se confunde el detector de humo con el detector de monóxido de carbono y empiezan a poner en duda por qué me está sonando todo el rato este dispositivo, y la razón por la cual está sonando ese dispositivo es porque realmente ha llegado en ese ambiente a una situación en la que hay un monóxido de carbono o más de monóxido de carbono que debería estar en ese ambiente, o que es lo recomendado. Eh, y por ende, bueno, como mencionábamos varias veces durante este seminario o estas dos charlas que hemos tenido, algunos de los síntomas de que haya mucho monóxido de carbono son los dolores de cabeza, mareo, luego el cansancio, pérdida de conciencia, vómitos. Puede ser que uno incluso sienta muchas veces dolor de cabeza constantemente en una época, o generalmente puede ser en el invierno, porque está utilizando la estufa a parafina o la estufa a gas, y es producto de que ha bajado la cantidad de oxígeno que hay en el ambiente. Y ahí está lo preponderante y lo importante del hecho de que cuando nosotros utilicemos elementos a combustión, como por ejemplo estufas, a gas o parafina, como les había mencionado, o también puede ser incluso es bastante menor la cantidad que sucede, perdón, eso es una emergencia de la bomba. Eh, Muchas veces cuando sucede, bueno, perdón, de la cocina también se emite monóxido de carbono, pero obviamente es en menor cantidad. Pero lo más preocupante son aquellas estufas a gas, y tenemos que también estar preocupando de que esté ventilada el área para evitar de que lleguemos a esos niveles de monóxido de carbono. Gracias, Alex. Bueno, como decía Alex, es muy común ahora que estamos en invierno prender estufas y no prender estufas y cerrar todo, cerrar ventanas, cerrar puertas. Y ahí tenemos una fuente inmediata de monóxido de carbono, y muchas veces uno dice, oye, el gas que está fuerte. No es el gas, sino que es la emanación de monóxido de carbono, y lo que hay que hacer ahí es ventilar y no encerrarse con la estufa a puertas cerradas. Eso es muy peligroso. No ha pasado como bomberos ir a departamentos donde hay gente intoxicada por monóxido de carbono, y no necesariamente, como decía Alex, en un incendio, sino porque estaban encerrados en sus piezas con la estufa a concho a toda temperatura, y eso mm, da como resultado, ¿no es cierto?, que nosotros empezamos a sentir los efectos del monóxido: mareo, dolor de cabeza y falta de ánimo. Bien. Y otra cosa importante también con el monóxido de carbono, que no lo mencionamos acá, que tiene que ver con el califón. El califón también es una fuente de monóxido de carbono, porque se genera combustión, el gas, eh, y el ducto de ventilación. Hoy día aún hay casas que el ducto de ventilación está dentro del baño. Hablo del ducto de ventilación del escape, del caño del califón. Aún se encuentran dentro de los baños, y eso hace que
en algún minuto ese ducto se pueda tapar y el monóxido retorne, ¿no es cierto?, al baño y nos podamos desmayar. Por eso hoy día la mayoría de los departamentos, por lo menos en el caso mío, acá donde yo vivo, es todo eléctrico. Y en algunos otros casos, el caño directo del califón va hacia afuera, en la logia, directamente hacia afuera. ¿Ya? Bien. Plan de emergencia familiar, esto es importante que lo tengan a consideración, que lo hagan. Esto es un consejo fácil, es un consejo sencillo, para que todos ustedes puedan el día de mañana enfrentarse a una emergencia de la mejor manera. Ese es el objetivo de un plan de emergencia. Enfrentar una emergencia preparados. Es importante que la gente que haga este plan tenga la siguiente información, un listado de la familia, quienes requieren apoyo, hay gente que puede estar en cama, en silla de ruedas, y no pueden valerse por sí mismos para el desplazamiento. Entonces es importante que nosotros sepamos quiénes van a ser o las personas que ayuden a estas personas, o entregar esta información a bomberos cuando ocurra la emergencia. ¿Ya? Bomberos a llegar inmediatamente preparado y informado de que hay personas que no pueden desplazarse y necesitan, ¿no es cierto?, salir inmediatamente. Otra cosa importante es tener los grupos sanguíneos de todos. A veces se nos olvida, pero es un dato sumamente importante, sumamente útil saber cuál es nuestro grupo sanguíneo. Y tener, ¿no es cierto?, esto ya más general, un listado de cosas que nosotros podamos necesitar, por ejemplo, en caso de un corte de agua prolongado, en caso de corte de luz, si no se nos corta la luz, se nos echa a perder la comida del refrigerador, etc. En caso de corte de agua, también no tenemos implementos con que poder limpiar o vaciarnos, tener medicamentos, listado de medicamentos a mano, una radio, etc. ¿Ya? Y hacer esta práctica ahí como sale el monito, ¿no es cierto?, vendar los ojos y hacer una prueba de cómo resulta y en cuánto tiempo uno puede abandonar su casa, su departamento u oficina de la forma más rápida. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿no es cierto?, cómo nosotros podemos identificar rápidamente nuestro plan de emergencia, teniendo un croquis, conociendo cuáles son las vías de evacuación, conociendo las escaleras de emergencia de nuestro edificio, o las salidas más rápidas que podamos tener en nuestra casa. Como dice ahí, dibuje un croquis de la casa y marque las vías de evacuación y los lugares más peligrosos del hogar. Esto es algo sumamente sencillo de hacer, no cuesta nada y van a ver que una vez que hagan el ejercicio va a salir todo rápido. Identifique y reubique objetos que puedan caer o lastimar a alguien en caso de un sismo. Sobre todo, hay gente que tiene repisas sobre la cama y en caso de un sismo eso nos puede pegar, ¿ya? Y establecer, esto es súper importante, una zona segura. Los edificios habitacionales y las oficinas cuentan con zonas de seguridad. Lo importante es que la gente que vive en casa defina una zona de seguridad donde nos podamos reunir, y esta zona de seguridad debe tener ciertas características, debe estar libre de ramas, libre de cables o de algún muro que se pueda caer. Si es necesario que nuestra zona de seguridad sea la calle, bueno, la calle va a ser nuestra zona de seguridad. Pero debe haber un punto en el cual nosotros nos reunamos y definamos cuál va a ser nuestra zona segura.
Bien, creo que con esto hemos terminado. No, nos queda una más. Nos queda creo que nos quedan dos más. Bien, bueno, ¿cuáles son los pasos que hay que seguir para hacer este plan de emergencia? Un reconocimiento. Es importante hacer un reconocimiento de la casa, el tipo de construcción, el material, identificar los peligros a los cuales estamos expuestos, como por ejemplo, no sé, quizás tengamos un techo de una bodega que está en malas condiciones, revisar si hay algún desnivel, la gente que tiene alfombra, a veces estas alfombras se deshilan y van quedando pedazos, ¿no es cierto? Y eso nos puede provocar un tropiezo. Hay que hacer una verificación completa de la casa, una pequeña revisión visual de lo que tenemos, ¿no es cierto? Verificar el estado de las instalaciones eléctricas, de agua y gas, establecer las llaves de corte en caso que haya una fuga, ya sea de gas o de agua. Y identificar los lugares de protección, ¿no es cierto?, las zonas de seguridad y las vías de evacuación que vamos a contar, ¿ya? Pueden ser principales o secundarias. Muchas veces hay salidas de seguridad que pueden ser más de una, ¿no es cierto? Y eso las debemos identificar. A veces solamente vamos a tener una, pero en otras ocasiones podemos tener 2 o 3 vías de evacuación alternativas, ya sea una ventana que nos conduzca al patio, otro pasillo que nos pueda conducir hacia a un patio exterior, etc. ¿Ya? Y ahí finalmente nos reunimos en el punto de encuentro. En caso de emergencia, es importante mantener las líneas telefónicas. Obviamente, lo primero que colapsa cuando, no en un incendio, pero sí en un sismo, es el teléfono. Y por eso es importante quizá hoy día tener el WhatsApp como referente de comunicación, o el mismo el chat de Facebook, que también nos puede servir como canal y nos permita tener, ¿no es cierto?, una comunicación más fluida, ¿ya? Tener los números de las instituciones de emergencia, bomberos, carabineros, seguridad ciudadana, ambulancia, a mano. Hoy día el número de bomberos es el 132, ya prácticamente conocido, me imagino, ya por todos. Lo podemos marcar del celular o de cualquier teléfono e inmediatamente nos va a comunicar a la central de bomberos, donde ustedes idealmente entreguen una información rápida y precisa, y no empiecen a decir que se me está quemando la casa, le van a preguntar dónde y ustedes van a decir en el living. No, tienen que decir la dirección, la esquina, algún punto de referencia, ¿ya? Deben ser precisos, deben ser concretos al momento de entregar la información a la central de bomberos, porque mientras más se den vuelta, más se van a demorar en despachar, ¿ya? Tiene que ser una información clara, precisa, e idealmente definir o mencionar qué es lo que está pasando. Se está quemando una casa, está saliendo humo, hay personas desmayadas, etc. ¿Ya? Bueno, como dije, tener los números de emergencia a mano, los contactos de todos los familiares, bueno, eso están ahí a la mano también en el celular. En caso de alguna emergencia en el colegio, lo mismo, ver cuál es el familiar más cercano que pueda llegar a un colegio, ¿no es cierto? Y ver o ir a buscar a la persona, ¿no es cierto?, al niño, al pariente, al hijo, al colegio. Revisar y actualizar lo más pronto posible este listado de gente a quien voy a llamar en caso de emergencia.
y ojalá, ¿no es cierto?, definir tareas. ¿Qué hacer en caso de una emergencia? Como lo dijimos anteriormente, ¿quién va a poder llevar a la persona que no puede caminar o a la persona que no pueda desplazarse por sí misma? Eso es súper importante. Una cosa que dejé en el olvido, bueno, es que en caso de un incendio, si ya nos vemos enfrentados a esta situación, lo que tenemos que hacer, bueno, es evacuar inmediatamente, salir, y obviamente que nuestras vías es primero, pero por ningún motivo, y como lo dije anteriormente, como el fuego duplica su volumen cada 17 segundos, jamás debemos volver a ingresar a una habitación o a un lugar que se encuentre siniestrado, porque lo más probable es que no salgamos. Si se me quedó la billetera, se me quedó la billetera y mala suerte. Tengo que salir. ¿Ya? Primero, la vida de nosotros. Segundo, la vida de nosotros. Bien. Otra cosa importante, el kit de emergencia. Ojalá que esté a mano. Que podamos contar, ¿no es cierto?, con algunos elementos de primer auxilio, como por ejemplo vendas, gasas, agua oxigenada, también contar con linternas a la mano, que estén a la mano, no escondidas ni guardadas en los terceros o cuartos cajones, que tengan pilas, que se hagan esas revisiones periódicamente. Terminado la charla, vayan a ver inmediatamente si cuentan con linterna o no, si no, vayan a comprar una. Revisen si tienen un botiquín en la casa con todo, si no, también pónganlo al día inmediatamente. No solamente nos va a servir para un caso de una quemadura, un caso de un corte en la mano, en caso de un golpe, etc. Bien, Alex. Bueno, espero que esta información haya sido de su utilidad. Son cosas bastante simples, sencillas, pero a veces las olvidamos y cuando hay una emergencia nos lamentamos. Espero que esta charla le haya quedado y bueno, esperar que todo vaya bien y que no tengamos ninguna emergencia en nuestras vidas que comentar. Muchas gracias, Daniel. Eh, bueno, hay varios temas ahí que son súper relevantes y súper importantes que ha mencionado Daniel en términos de la prevención y de cómo podemos también reaccionar en el momento que tengamos alguna emergencia en nuestras casas. Quiero agradecerles a todos. No sé si que alguien tiene alguna consulta, si que alguien tiene una consulta de lo que estamos en Zoom, puede levantar la mano virtual en donde aparecen participantes, o si quiere puede activar la cámara para poder hacer la consulta. Eh, Aquellos que nos están viendo por Facebook también pueden hacer las consultas en los comentarios de Facebook. Por mientras voy a aprovechar de mencionarles, bueno, nuevamente agradecerle al Estadio Israelita Maccabi por permitirnos publicar este seminario en su página de Facebook, también al Colegio Maimónides y al Instituto Hebreo. Comentarles de que para poder también apoyarlos un poco en sus medidas preventivas del hogar, vamos a tener a disposición un pequeño checklist o, ¿cómo se llama?, punteo de las cosas que pueden revisar en sus casas para ver si que están listos para una emergencia o si que tienen las medidas preventivas. Vamos a tener ese checklist disponible y se lo vamos a enviar a todas las personas que se inscribieron en nuestra página en www.bombaisrael.cl/hogar. Así que si es que personas que nos están viendo por Facebook también quieren recibir ese checklist, se pueden inscribir en la página que les mencioné, que es www.bombaisrael.cl/hogar. Y nos pueden también seguir a la Bomba Israel en Instagram, @bombaisrael, en Facebook y también, obviamente, en nuestra página web. Dado que al parecer no hay consulta, si hay alguna consulta, este es el último momento para poder realizarla. Nuevamente agradecerle. Muchas gracias, Daniel, por esta explicación.
Y gracias a todos por la participación. Estén muy bien y buenas noches. Buenas noches.